buenas tardes a todas y a todos. Pues con esta presentación damos por terminado el módulo segundo y empezando el módulo tercero de este diplomado, los derechos políticos y su tutela. Pues si se fijan, actualmente estamos a la mitad de este curso, esperando que hayan tenido pues una buena información, hayan podido estudiar, tener mayor conocimiento de todos los módulos anteriores, el primero y el segundo. Como vieron, el primero, nada más recapitulando, fue más teoría y conociendo cómo se ha llegado a entender a los derechos políticos como derechos humanos. En el segundo módulo vieron cómo a estos derechos políticos, cómo se le ha ido tutelando su ejercicio a partir de las diferentes sentencias y criterios que ha tenido el tribunal, tanto el derecho a votar, el derecho al voto pasivo, el derecho de asociación y el derecho de afiliación, así como en el derecho al voto pasivo vimos parte de las candidaturas, cómo se ha ampliado el derecho también en las candidaturas independientes. Y en los últimos dos temas que vieron, en el 2.5 y 2.6 del módulo segundo, vieron el derecho de acceso a la función pública, referida específicamente a la integración de las autoridades electorales locales y en la federal, tanto en la cuestión administrativa como en la jurisdiccional. En el último tema que vieron es el de suspensión de los derechos políticos, es decir, a partir del artículo 38 constitucional, cómo estos derechos también están regulados y pueden ser suspendidos a partir de varios supuestos, y cómo aplicando esos supuestos se han suspendido los derechos. Sin embargo, en las sentencias del tribunal se han presentado precedentes y actualmente criterios firmes respecto a cómo entender la suspensión de estos derechos de una manera garantista. Hasta ahí hemos visto este diplomado. El día de hoy comienzan ustedes con el tercer módulo. El tercer módulo tiene como título la tutela de los derechos humanos vinculados con los derechos políticos, es decir, hay derechos humanos que en su ejercicio estrechamente se vinculan con los derechos políticos. Visto de otra forma, los derechos políticos no pueden ser ejercidos si no se vinculan o no se ejercen de manera interdependiente con otros derechos humanos. Cuando ustedes vieron los principios bajo los cuales se rige el ejercicio de los derechos humanos, vieron el principio de interdependencia. El principio de interdependencia quiere decir que no podemos estudiar a los derechos humanos de manera aislada. Es decir, que todos se encuentran de una manera vinculados, de tal forma que el ejercicio de uno puede repercutir en la vulneración de otro, o la vulneración de uno puede repercutir en la vulneración de uno u otros más. En este caso, existen otros derechos humanos que en el ejercicio de los derechos políticos también son ejercidos y que por tanto también han sido vulnerados en el ejercicio de los derechos políticos y que han sido retomados a partir de una jurisprudencia firme existente emitida por el Tribunal Electoral, y que a partir de ella, de esa sentencia, se empezaron a tutelar otros derechos. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues es a partir del reconocimiento y de la ampliación de la tutela de estos derechos humanos relacionados con los derechos políticos. Y les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, el derecho al voto pasivo, cuando se está ejerciendo ya en un proceso electoral, en precampañas o en campañas, es necesario ejercer el derecho a la libertad de expresión para exponer cuáles son las plataformas políticas, para llamar al voto ciudadano. Asimismo, esa libertad de expresión también se traduce en la libertad de información, es decir, el ciudadano, la ciudadanía, tiene el derecho a conocer, a saber cuáles son las intenciones o cuáles son las proposiciones que tiene ese candidato o esa candidata. Ahí estamos hablando ya de dos derechos. Sin embargo, también a través del derecho a la información podemos saber dónde, con nuestra credencial de elector, podemos saber cuál es nuestra dirección, cuál es nuestra edad, nuestro RFC, es decir, nuestros datos personales. La protección de los datos personales también es otro criterio que ha surgido a partir del ejercicio del derecho a la información, en donde pues también estos deben ser protegidos a través de las autoridades electorales y de los partidos políticos cuando tienen, por ejemplo, las listas nominales o el padrón electoral. Por otra parte,
Además de estos derechos, acuérdense que en la libertad de expresión también, en la propaganda electoral, ahí se ejerce la libertad de expresión y el derecho a la información. Pero en los contenidos podemos observar otro tipo de derechos, como por ejemplo el derecho a la imagen, el derecho a la honra, el derecho a la reputación, de aquellas personas a las que están siendo referentes esos contenidos de los programas de radio y televisión, por ejemplo, o también de la propaganda fija. También podríamos estar hablando no solamente de esos derechos, sino también derecho a la intimidad y a la vida privada. Es decir, hasta dónde el conocimiento que debe tener o se quiere informar a la ciudadanía para llamar al voto a partir de la libertad de expresión, en los contenidos de esos programas se están excediendo con la vida privada de los personajes o los actores políticos a los cuales se están refiriendo. Entonces también estamos hablando del derecho a la vida privada y el derecho a la intimidad. Después también tenemos otros 3 derechos que son el derecho de réplica. El derecho de réplica es otro derecho en el cual si un candidato o una candidata no está de acuerdo, lo cual están hablando o diciendo de él durante los procesos electorales o fuera de los procesos electorales, estos pueden ir a los medios de comunicación respectivos y pedir espacios durante el mismo tiempo, en el mismo medio de comunicación, para poder replicar esa información si esta para ellos no es cierta. De igual manera, el derecho de réplica está totalmente relacionado con la libertad de expresión y de la información. Otros 2 derechos que también han sido tutelados es el derecho de petición, es decir, que cualquier ciudadano o cualquier ciudadana puede ir a los órganos de los partidos políticos, a las autoridades electorales, para que, por ejemplo, se publiciten quiénes son, en caso de los partidos políticos, los militantes, cuáles son los derechos de los militantes, cuáles son las obligaciones de las o los militantes, o también cualquier otra información que sea necesaria respecto a procesos electorales o vinculados con el sistema de partidos o sistema de sistemas electorales que tengan que ver con el derecho electoral o con los derechos políticos. Y finalmente hay otro derecho que tiene que ver con el derecho de reunión. El derecho de reunión está totalmente vinculado con la libertad de expresión, sobre todo cuando se realizan aquellas actividades, en las campañas, en las precampañas, pero también cuando los partidos políticos están en su etapa de llamar a sus afiliados a afiliarse a la ciudadanía o a la ciudadanía para a sus partidos, pero también cuando están en los procesos de selección para sus dirigentes de sus órganos internos. Es decir, el derecho de reunión quiere decir que aquel grupo con finalidades de crear ya sea una agrupación política o para reunirse con finalidades políticas dentro de un sistema dentro de un partido político, o para llamar a candidatos o para que llamen los candidatos y las candidatas a el voto, se pueden reunir en un lugar específico para poder exponer cuáles son las plataformas políticas, cuáles son las finalidades y el por qué llamar a la ciudadanía o a los afiliados o a los militantes. El derecho de reunión está totalmente también ligado con el derecho de manifestación. El derecho de manifestación es también en aquellas campañas políticas en donde se está llamando a manifestar la llamada del voto. Pero también hay que tener cuidado en señalar que una cuestión es el derecho de asociación y otra cosa es el derecho de reunión. El derecho de asociación, como ustedes ya lo vieron, tiene un carácter permanente, en donde se crean agrupaciones o asociaciones con un fin común pacífico que tenga que ver específicamente con la vinculación a lo político. Y el derecho de reunión es temporal. Pueden ser las asociaciones políticas aquellas que se juntan en una reunión para manifestarse. Todos estos derechos, los vuelvo a mencionar: derecho a la información, protección de datos personales en el derecho de la información, libertad de expresión, derecho a la honra, la imagen y la reputación, derecho a la intimidad y a la vida privada, derecho de réplica, derecho de reunión y derecho de petición, son solo algunos o los más protegidos que se encuentran dentro de los criterios y precedentes que ha emitido la Sala Superior, y algunas de ellas también derivadas de la sala especializada o de las salas regionales, sobre todo para la tutela de estos derechos, pero porque están
vinculados estrechamente con el ejercicio de los derechos políticos. El derecho al voto, acuérdense que es la manifestación de una expresión, el derecho al voto pasivo, a llamar al voto pasivo, a llamar a la gente, y también el derecho de asociación cuando hablamos, por ejemplo, del derecho de reunión. Así, con estos 6 derechos son los que ustedes van a observar en este módulo tercero, que de igual manera se les van a presentar de manera cronológica las sentencias más relevantes o que pueden retomar ahí la argumentación más importante para entender cómo desde la más vieja hasta una de las más actuales se ha ido configurando toda una línea de protección específica sobre ese derecho humano relacionado con los derechos políticos. Yo creo que con esto podríamos dar entrada a ya el módulo tercero. Recuerden que pueden mandar ustedes cualquier inquietud, un mensaje a la plataforma para que pueda ser contestada y que ustedes no pueden quedarse con ninguna duda. Pues enhorabuena y gracias.